¿Ya? Ya, muy bien. Buenas tardes, señores estudiantes. Me da gusto que se hayan conectado a una clase más del área de ciencias naturales. El día de hoy les voy a compartir un tema muy importante. En este momento voy a proceder a compartirles la clase del día de hoy. Ya. Ahí me indica, por favor, si puede apreciar lo que está en la pantalla. Sí se visualiza. Ya, muchas gracias. Entonces, mi nombre es Marjorie Sikiwa. Si de pronto todavía no se ha familiarizado con mi nombre, pues soy la profesora de Ciencias Naturales, Marjorie Sikiwa. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que se trata sobre los componentes de los ecosistemas. ¿Sí? ¿Me puede ayudar, por favor, leyendo cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo identifica los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema, comprender los factores que determinan la distribución de los ecosistemas. Ya, muy bien. Anteriormente hemos tenido algún tipo de familiarización con este tipo de palabras. ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando escucha componentes del ecosistema? ¿Qué familiaridad ha tenido usted con ello? O con algún término referente al objetivo. Por ejemplo, componentes bióticos, abióticos. ¿Hemos escuchado antes de esos temas? Sí. Ya, ¿a qué se refiere? ¿Qué me puedes decir de ellos? El componente biótico están constituidos por una comunidad de seres vivos en medio de la naturaleza, como puede ser la flora y la fauna. Ya, muy bien, perfecto. ¿Y los componentes abióticos? Los componentes abióticos son igual factores, pero que no tienen vida, pero de igual manera están constituidos en el ecosistema para formarse, como le Ya, digo, igual para muy bien, formarse un ecosistema para los seres vivos. muy bien. ¿Me puede dar usted algún ejemplo de un factor o algún componente abiótico? Las rocas, piedras. Muy bien, perfecto. Ya. Básicamente sobre eso vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es un ecosistema? Podemos observar aquí en esta gráfica que prácticamente tiene que ver con el medio físico y la integración también de los seres vivos, como usted lo mencionó. Ya, perfecto. Entonces, como le mencionaba, pues hay una estrecha vinculación entre estos seres, ¿no? Prácticamente los bióticos y abióticos, ¿sí? Es decir, que si faltara uno de ellos, no habría razón de ser del otro, ¿verdad? Entonces, podemos decir que un ecosistema es un sistema biológico, ¿verdad? Que está constituido por una comunidad de organismos, tanto vivos como los que se encuentran en el medio físico, ¿verdad? Y estos obviamente tienen una relación, ¿ya? Dentro de esto nosotros encontramos pues los factores bióticos y los seres, en este caso, bióticos. Como podemos apreciar aquí en la pantalla, los seres bióticos prácticamente se podría decir que son los que comprenden o tienen vivos, ¿verdad? Perfecto. Y los abióticos, los que forman parte de ellos. Como ya lo mencionó usted, puede ser la roca, el suelo, las nubes, el sol, ¿sí? El aire. Entonces, exactamente, ya, muy bien. Partiendo de este, vamos a ver, en este caso, también se los que denomina a los seres abióticos como biotopos, ¿sí? Vamos a ver qué significa esto. ¿Qué será biotopo? Ayúdenme, por favor, con esta pequeña lectura. Espacio geográfico con unas condiciones ambientales determinadas
como suelo, agua, atmósfera, etcétera, para el desarrollo de ciertas especies animales y vegetales. Ya, entonces no sé si anteriormente habíamos escuchado este término, biotopo, o es la primera vez que escucha este término. Sí, primera vez ahorita. Ya, muy bien, Solo entonces, sabía eso, de los abióticos, que ahí incluía los seres, como decir, inertes, que no tienen vida. exactamente, ya, muchas gracias. Bienvenido, Anderson. Anderson, sobre el tema que estamos hablando en este momento, son sobre los... Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Sería tan amable usted me puede ayudar con su camarita? ¿Me puede abrir? Es que estoy aquí ocupado. ¿No? Ya, listo, no se preocupe. Ya. Como algo usted que quiera participar sobre el tema que estamos viendo, estamos hablando sobre los componentes del ecosistema, donde estaban compuestos por los factores bióticos y los abióticos. ¿Sí? Dentro de los seres abióticos, o como también se los denomina, ¿con qué otro nombre se lo conoce? ¿Cómo se lo llamaba? A ver. Los abióticos o los bióticos. Biotopo. Biotopo. Ya, muy bien. Listo. Dentro de ellos hablábamos de la luz. Podemos en términos generales decir que la luz pues prácticamente es un factor del ecosistema, pero ¿qué hay más allá de eso? ¿Es simplemente la luz o para qué nos servirá la luz en este campo del ecosistema? Es una fuente principal de la energía del ecosistema que da vida terrestre. ¿Ya? Sirve de ayuda para la vida terrestre, ¿ya? Anderson, ¿sería usted tan amable de dar lectura a este pequeño texto? Les recuerdo que de esta clase están las preguntas de la clase en vivo, ¿sí? No sé si Anderson me puede ayudar con la lectura de este texto. Hasta que Anderson se conecte. Miriam, por favor, ayúdeme con la lectura de este texto, ¿ya? La luz. La vida en la Tierra depende de la energía del Sol que lleva la suficiente superficie terrestre y queda a disposición de los seres vivos, siendo así la luz solar la fuente principal de energía de un ecosistema. Ya, muy bien, entonces desde ahí podemos ver la importancia que tiene la luz tanto como para los seres, las personas, como las plantas, ¿verdad? Es una fuente de energía, como lo menciona Miriam, ¿sí? Otro de los factores también encontramos el agua, ¿sí? ¿Quién sabe cuál es la fórmula del agua? ¿Quién sabe cuál es la fórmula del agua? HO2, algo así como ya me olvidé un poco. A ver, Miriam, ¿usted le ayuda? HO2, ya es ¿Qué la dice fórmula del Miriam? agua. Miriam, ¿la fórmula del agua? H2O. Ya, muy bien. H2O. Esa es la fórmula del agua. Sí, es decir, que tiene dos moléculas de... ¿De qué? ¿Qué significa la H? Hidrógeno. ¿Y la O qué significará? Oxígeno. Ya, muy bien. ¿Ya? Entonces, podemos decir algo muy importante del agua. Les voy a hacer leer porque aquí hay preguntitas de las clases en vivo. A ver, leamos esto, Anderson, ¿ya? Esto de aquí. Anderson se me va a ratos. ¿Cuál? Lo que está marcado de azul. Ajá. Eh, Cubre las 3/4 partes
de la superficie de la Tierra, distribuida entre los océanos. ¿Cómo? Que no se ve bien aquí en este teléfono. Ya, la atmósfera, Atmósfera. La atmósfera, se ve bien esto. los casquetes polares, Y la agua contiene. continentales, ¿ya? Recuerden, como les decía, que hay preguntas de la clase en vivo. Nos dice que el agua pues cubre las 3/4 partes de la superficie de la Tierra y estos están distribuidos en los océanos. ¿Cuáles serán esos océanos? ¿Nombre de los océanos o qué? Ujú. Sí, ¿cuáles son esos océanos? El océano Pacífico, Ártico, Atlántico, ¿Cuál más? ¿cuál más es? Asiático, no, Ártico, ya lo dije. Antártico Antártico, eso. e Índico, ¿ya? Entonces, esos son los océanos que cubren nuestro planeta Tierra, ¿sí? Ya, dentro de los componentes también nosotros vamos a encontrar sobre la salinidad, ¿sí? Miriam, usted, ¿en qué ejemplos podemos encontrar este caso de la salinidad, del factor salinidad? Puede ser en el océano mismo, Ya, en los mares, ¿verdad? en los mares. Ya, listo. Entonces, conocemos también que vamos a ver lo que nos dice sobre la salinidad, ¿ya? Vamos a leer. ¿Qué nos dice? Que es un factor, Ambiental, ¿ya? de gran importancia para los tipos de organismos que viven en el agua. Ya, listo. ¿Qué tipos? A ver, un ejemplo de los tipos de organismos que viven en el agua. ¿Qué organismos serán resistentes, en este caso, a la salinidad? ¿Será que hay plantas que resisten a la sal? Ejemplo, ¿cuál será? Sí, ¿Qué ejemplo? ¿Qué planta he escuchado que necesita de la sal para nutrirse? ¿Mm? ¿Qué plantas encontramos en el mar, por lo general? La más común. algas, ¿Qué más? lechos de mar, A ver, podemos decir un ejemplo común, puede ser las palmas de coco, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué animales podemos encontrar que soportan este tipo de salinidad? ¿Mm? Encontramos los peces, los crustáceos, sí, todos los que habitan en el mar, ¿no? A estos peces los podemos nosotros denominar con el nombre de eurialinos, ¿sí? Así se los denomina a este tipo de peces que son resistentes a la salinidad del mar, ¿sí? Dentro de eso, otro de los factores que nosotros podemos encontrar es la variación de la temperatura, ¿sí? ¿A qué se refiere básicamente esto? Esto influye, nos dice, en la distribución de los organismos y existe una norma de que a medida que aumenta la temperatura, también aumentan las actividades, pero a partir de una cierta temperatura se dan límites subletales, ¿ya? De pronto, algo en nuestra vida cotidiana que podemos considerar en la variación de temperatura, se han escuchado en ocasiones que cuando una persona se le eleva mucho la temperatura, ¿cuál es la mejor manera de contrarrestar? ¿Han escuchado algo sobre eso? ¿Ustedes, mamá Miriam? sí, ¿Qué le recomiendan a usted cuando su hijito o hijita se le sube la temperatura? ¿Qué tiene que hacer? tratar de bajarle,
elevar a la... Ya, ¿cómo se la le trata de bajar? con un Ya, termómetro y las medidas que nos indica con un paño ya. de agua El, tibia. el termómetro en sí es un elemento que nos sirve para medir la temperatura, ¿sí? Y uno de los elementos que ya lo hablamos hace rato que nos ayuda a bajar la temperatura es el consumo o la hidratación, ¿sí? Existen también ciertos animales que pueden resistir a este tipo de altas temperaturas o también a bajas temperaturas. Como ejemplo, nosotros podemos citar, hay unos que en este caso se denomina oso de agua. Sí, este oso de agua puede soportar temperaturas bajo cero, en este caso menos 200 grados centígrados o también superior a 100 o hasta 100 grados centígrados, ¿sí? Ya. Otro de los factores también tenemos el aire, ¿sí? ¿Qué podemos decir del aire? En este caso, el aire en el ecosistema nos ayuda básicamente en lo que es con la ayuda del viento a transportar y dispersar, puede ser los granos de polen, las semillas, ¿sí? Para que exista la reproducción, en este caso, de las plantas, ¿sí? ¿Cómo nos ayuda? Con el desplazamiento, ¿sí? Podemos decir que en el aire encontramos las nubes, ¿sí? Y son quienes se encargan la distribución, en este caso, del agua sobre la tierra, ¿ya? También encontramos otro factor abiótico que tenemos el suelo, ¿sí? ¿Qué nos dice que es el suelo? Básicamente es una superficie, en este caso de la corteza terrestre, ¿sí? Biológicamente activa que en este caso proviene o realiza la desintegración o alteración física. En este caso puede ser rocoso, como podemos apreciar aquí en esta imagen, ¿sí? Y es en donde se asientan, en este caso, todos los seres vivos, ¿sí? Hasta ahí hemos visto la parte del factor abiótico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles han sido los elementos del factor abiótico? ¿Cuántos recuerdan, Miriam? De los factores abióticos, la luz, el agua, la salinidad, el suelo, el aire. Ya, muy bien. Y la variación de temperaturas, ¿sí? Entonces, posterior a esto, vamos a ver cuáles son los factores bióticos, ¿sí? En este caso tenemos una imagen donde incluye la biosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, ¿sí? A esto también lo conocemos como, ¿cómo lo hemos sabido llamar de otra manera? Biocenosis. Ya, vamos a ver qué quiere decir esto. Ayúdenme por favor leyendo. Conjunto de organismos vegetales o animales que viven y se reproducen en determinadas condiciones de un medio biótico, biotopo. Medio o biotopo. Ya, listo, exactamente. Entonces, como le decía, tiene que ser esto un complemento, ¿verdad? Los factores abióticos con el factor biótico, ¿verdad? Entonces, todo está enlazado. Eso es lo que nos dice, que se reproducen en determinadas condiciones de un medio o biotopo, ¿sí? Lo que vimos hace rato. Listo. Entonces, partiendo desde esto, nosotros podemos decir en este caso que los factores bióticos se encuentran en el ecosistema y estos están formados ¿por qué? Por los seres vivos. En este caso intervienen las plantas, los animales y los hongos, ¿sí? Que forman parte de los 5 reinos, ¿sí? De la tierra. Entonces, hablando de biota, también se lo considera así, este está compuesto por los organismos vivos de un ecosistema, ¿sí? En estos se dividen en dos grandes grupos o categorías, ¿sí? Que son los autótrofos y los heterótrofos.
Anteriormente a esto hemos escuchado este término de autótrofos y heterótrofos. ¿Lo ha escuchado usted, Miriam? Sí, no me acuerdo mucho. Ya, entonces, ¿a quiénes? Muy bien. Cuando decimos autótrofos, viene de auto. ¿A qué se referirá? Prácticamente son los seres que se alimentan de manera... ¿De qué manera? Ellos se pueden alimentar por sí mismos, ¿verdad? Un ejemplo de ellos, ¿cuáles serán? En este caso, ¿las plantas o los animales? Si yo digo que los autótrofos son capaces de alimentarse por sí mismos. Yo creo que las plantas. Ya, muy bien. Porque ellas prácticamente su alimentación lo hacen porque por medio de las raíces, también puede ser por medio de las hojas, ¿sí? Y si hablamos de los heterótrofos, ¿qué quiere decir? Que ellos, que bueno, prácticamente nosotros también nos incluimos ahí, que necesitamos de otros factores para De podernos otros factores que puedan sustentar. elaborar. Ya, muy bien. Dentro de esto también encontramos otros elementos. ¿Cuáles eran los otros elementos que encontrábamos? A ver, ¿cuáles eran los otros elementos? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Cuáles han sido esos elementos del factor biótico? La biosfera, ¿Qué? hidrosfera, litosfera y atmósfera. Ya, muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de la atmósfera. ¿Qué será la atmósfera? Básicamente nos indica que esto es una capa de gas, en este caso, que rodea a quién? Al cuerpo celeste, ¿verdad? Entonces podemos decir que estos son gases, ¿sí? Que básicamente nos ayudan a sostener o a atraer la gravedad del cuerpo, ¿verdad? Porque si no hubiese gravedad, ¿qué pasaría con nosotros? No existiera. No pudiéramos establecernos en un solo lugar, ¿verdad? Y pasaríamos rebota, rebota y rebota como una pelotita, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos también de la litosfera, ¿sí? ¿Esto qué nos indica que es? Esto básicamente es una capa sólida superficial de la Tierra, ¿verdad? ¿Y por qué se caracteriza? Por su rigidez, ¿sí? En este caso, ella está formada por una corteza y también una zona que se denomina manto, ¿sí? ¿Qué podemos decir de la hidrosfera? ¿Qué hablamos de hace rato sobre la hidrosfera? ¿Qué será? Es una ¿Por capa qué estará compuesta? sólida. No. La litosfera podemos decir que es una capa sólida. ¿A qué se incluye cuando hablamos de la hidrosfera? Hidro, ¿de qué Al viene? agua. Ya, muy bien. Entonces podemos decir que ahí se incluyen lo que son los océanos, los mares, los ríos, los lagos, ¿sí? Las aguas también, aguas subterráneas, también es parte, en este caso, el hielo y la nieve, ¿sí? A ver, ¿cuál nos falta? La biosfera. Ya, ¿qué será la biosfera? El aire. Ya, muy bien. Bueno, les comento, la biosfera en este caso es el ecosistema global, es decir, todo lo que lo rodea, ¿sí? Entonces, podemos decir a esta también que se la conoce con otras palabras como la ecosfera, ¿sí? ¿Y cuál es su característica? En este caso vamos a hablar que dentro de ella pues prácticamente están todos lo que son los seres vivos, ¿sí? En este caso son capaces de controlar ya sea los límites, puede ser también la evolución, ¿sí? Listo. Entonces, a la biosfera también la podemos conocer como envoltura viva, ¿sí? La envoltura viva de toda la Tierra, ¿sí? A esto se le denomina biosfera.
Listo. A ver. Listo. Entonces aquí yo tengo un resumen de todo lo que hemos visto el día de hoy. Manuel, bienvenido a la clase. El día de hoy tratamos sobre los componentes del ecosistema, ¿sí? Entonces prácticamente un ecosistema está conformado por un espacio determinado, ¿verdad? Y dentro Sí, de ellos se encuentran los seres vivos vivo, que habitan, ¿verdad? Al espacio, cómo se le denominaría? ¿Biótico o abiótico? abiótico, Ya, muy bien. Entonces, los seres que habitan dentro de él sería la parte biótico, biótica. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, el espacio es abiótica y los seres que habitan en ella son bióticos, ¿sí? sí, Listo. Entonces, como les decía, el espacio pues prácticamente es el medio físico, ¿sí? Y lo que lo componen pues es la fauna, la flora. En este caso también hablábamos de los hongos, que es uno de los reinos también, ¿sí? Que se encuentran. Y dentro del medio físico nos encontrábamos con el suelo, el agua, también puede ser el clima, la luz, ¿sí? Y en este caso, ¿a qué se referirá cuando hablamos de fauna? Manuel. Manuel, ¿usted qué nos puede decir? ¿Ha escuchado el término de fauna? Bueno, no sé si Manuel pueda hablar. Y si no, pues bueno, básicamente cuando hablamos de la fauna estamos hablando del conjunto de los animales, ¿sí? Que habitan en un lugar, ¿sí? Y cuando hablamos de flora estamos hablando de las plantas, Ya, muy bien. Entonces, los hongos también tenemos en este factor, tenemos también las bacterias y las algas, ¿ya? Hasta ahí, chicos. Vamos a ver las preguntas de la clase en vivo. Sí, recuerden que ahorita ya estamos en la cuarta unidad, ¿sí? Esta es la clase en vivo número 7. Si ustedes ya pudieron ingresar a la plataforma, ya pueden seguir viendo, ¿sí? A ver, vamos aquí a previsualizar. Listo. Dice, un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. ¿Esto será verdadero o falso? verdadero, Ya, muy bien. ¿Qué nos dice aquí? La fuente principal de energía de un ecosistema es luz solar, el agua o la salinidad. Fuente, la fuente principal de energía de un ecosistema es luz solar, agua o salinidad. la luz, Ya, muy bien. Cubre las 3/4 partes de la superficie de la Tierra. ¿El agua o la salinidad? el agua, Ya, muy bien. Y nos dice, es un factor ambiental de gran importancia y en buena parte determina los tipos de organismos que pueden vivir en un cuerpo de agua. Pues por ende tenemos la última que sería salinidad, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces terminamos el intento. Un examen final. Eso ya les estará informando cada tutor. Ya, muy bien. Entonces ahí podemos apreciar la nota sobre 10. ¿Sí? Si ya pueden ingresar a realizar las preguntas de la clase en vivo número 7, ya lo pueden hacer, ¿sí? Entonces ya ahí les presento cuáles son las respuestas para que sus compañeros también puedan ingresar a ver la clase en vivo. ¿Sí? ya, Listo. Entonces, yo me regreso a mi tema de clase. Hasta aquí, antes de que se nos termine el tiempo, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? ¿Sí? ¿Me ayudan, por favor, a abrir? No sé si Manuel ya me puede abrir la camarita. ¿Sí? Bueno, me indican, por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. Estas cosas puntuales ya les comunica cada tutor, ¿ya? ¿Sí? Ay, no, no se preocupe que yo ya voy a... O si no, ya damos por terminada la clase.
Bueno, como no hay preguntas, les agradezco mucho su participación y espero vernos en la última clase. Sí, que sería a partir de la próxima semana. Sí, un gusto. Que tengan una bonita noche. Chao, chao.